Sé que tienes mucho que atender, pero mi mundo se destruye y no sabemos qué hacer. Alguien me dijo que una oración la diferencia puede hacer. Por eso vine a ti, porque este mundo es mi casa. Necesitamos de ti. Tengo fe en ti. Creo que las cosas pueden cambiar. El mundo llora aquí, pero tú nos puedes volver a hacer reír. Hola, bendiciones, sean bienvenidos a una nueva edición del programa El Restaurador TV. Agradeciendo a Dios por darnos la bendición también y agradeciéndote a vos por permitirnos el poder entrar nuevamente a tu casa trayéndote palabra de Dios y también testimonio de las cosas hermosas y preciosas que Dios está haciendo Dios en este tiempo a través de las personas, de hombres, mujeres, rescatando a aquellas personas que tal vez creen que todo está perdido, más en Dios todas las cosas son hechas nuevas. Saludar a todos aquellos que lo siguen por Facebook, aquellos que lo siguen a través de Canal 8, que Dios les bendiga y bueno, decíamos el poder cada día ser bendecidos a través de Dios, porque si somos bendecidos a través de Dios también vamos a bendecir tu vida a través de una palabra. Tenemos al comienzo del programa, como cada programa que realizamos, la frase para reflexionar, y la frase para reflexionar nos dice esto: mientras el tímido reflexiona, el valiente va y triunfa y vuelve. Qué buena reflexión, porque los da a entender de que muchas veces el tímido piensa muchas las cosas, las medita una y otra vez y busca la manera tal vez con temor a no fracasar. Y yo creo que en los caminos de Dios, Dios siempre los enseña. Cada fracaso para nosotros es una victoria, porque siempre Dios los está enseñando que esa decisión que tomamos tal vez no tenemos que volver a tomarla. Dice la palabra de Dios que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. O sea, y esto a nosotros nos da a entender de que si nosotros tal vez cometemos algún fracaso, siempre lo va a estar ayudando a bien. Y la reflexión dice: mientras el tímido reflexiona, el valiente va y triunfa y vuelve. Qué bueno es poder ser valiente, de un espíritu valiente, de poder hacer lo que nosotros sentimos en nuestro corazón y poder darle para adelante aunque fracasemos, pero sabemos que si fracasamos por ese camino no vamos a volver otra vez. Y qué importante es poder. ¿Cuánta gente muchas veces está en su casa y dice: ¿qué hago? ¿Hago esto? ¿No lo hago? Y tal vez siempre anda en dos pensamientos y al final no termina haciendo nada. Pero qué importante es que Dios ponga en tu espíritu ese espíritu de valentía para poder accionar y hacer lo que Dios te demanda a través de su palabra. Así que reflexionar en esta frase, sé que Dios te va a bendecir. Así que empezá a ser valiente, a poder creer de que Dios está contigo. Y bueno, si fracasaste, y yo sé que Dios va a ayudarte en ese fracaso, y te vas a dar cuenta que es importante los fracasos, porque a través de los fracasos también nosotros aprendemos. Como siempre, las líneas para poder comunicarte con nosotros aquí El Restaurador TV es el canal de aquí, el número del canal es el 48 61 843 o el número de celular 155 157 374. Ahí te podés estar comunicando con nosotros. Hacemos el primer corte publicitario y luego volvemos. Tenemos después del bloque del corte publicitario, tenemos la visita. Va a dar una persona su testimonio, así que quédate con nosotros. El invitado que tenemos hoy es nuestro hermano, lo podemos decir así, hermano Ariel Villagrán, que va a estar contando su testimonio. Así que hacemos el primer corte y luego volvemos con esto que hemos titulado El Restaurador TV.
It's my time, it's my life. I can do what I like for the price of a smile. I gotta take it to ride, so I keep living, 'cause it feels right, and it's so nice, and I do. Jorge Navarrete Servicios, movimientos de suelo, demoliciones, excavaciones, obras civiles e industriales, limpieza de siniestros, incendios, derrumbes, etc. Alquiler de equipo. Córdoba 1000, Plaza Wincul, teléfono 0299-4860-318. Estación de servicio YPF Full. Contamos con servicios de combustibles, GNC y servicio de gomería, y un espacio para disfrutar de comidas rápidas, calientes y frías, con servicio Wi-Fi. Aceptamos tarjetas de débito y Credit. Estación de servicio YPF Full, ubicada sobre Ruta 22, kilómetro 1324 de la ciudad de Plaza Wincul. Entramos al segundo bloque del Restaurador TV y como decíamos al comienzo del programa, hoy tenemos visita. Ariel Villagra va a estar contando su testimonio, y así que es una bendición para nosotros el poder tenerlo aquí en el Restaurador TV. Ariel, Dios te bendiga mucho, gracias por permitirnos el poder acceder a esta entrevista y contar lo que Dios ha hecho en tu vida. Así que bueno, gracias por aceptarlo y hoy estar hablando de las grandezas que Dios ha hecho en tu vida y en tu corazón. Sí, gracias a ustedes por permitirme estar aquí en estos estudios, en este programa que yo creo que es de bendición. Y bueno, saludar a la amada audiencia que está escuchando, que está viendo. Y bueno, para mí es un grato honor de poder estar en el programa y bueno, compartir hoy la forma de cómo yo llegué al Evangelio. Que para el principio para mí era una religión, pero cuando yo conocí al Señor me di cuenta que el Evangelio no era religión, sino que era una forma de vida, una manera de vida diferente, lo cual yo estaba necesitando en mi juventud, porque cuando yo conozco al Señor, tengo el encuentro con Él, era muy joven, tenía 15 años, y bueno, salió al encuentro el Señor de mi vida, y fue algo precioso que cada día que lo recuerdo cómo Él trató con mi vida. Cuando yo llegué, empecé a escudriñar y a leer la Biblia, me di cuenta que mi vida estuvo parecido con el apóstol Pablo cuando llega al Evangelio, quien lo llamaban Saulo de Tarso. Él tiene un encuentro con el Señor, más allá de que perseguía a la iglesia y quería destruirla a todos los que se llamaban cristianos, a todos los que seguían a Cristo. Entonces mi vida estaba en un vacío espiritual, estaba en un vacío que no sabía con qué llenarlo, y bueno, estaba buscando en las amistades, en divertirme a la forma que hoy el sistema ofrece a todo joven, el alcohol, estar bajo fumar. Yo fumaba hasta 2 atados de cigarrillos por día, y todo eso yo lo hacía escondida de mi familia, escondida de mi madre, que fue la que estuvo siempre en lo que es mi crianza, y bueno, ella nunca se enteraba de lo que yo hacía, pero yo necesitaba, en ese vacío, necesitaba que ese vacío sea lleno. Y bueno, lo buscaba en amigos, lo buscaba en bailes, lo buscaba en el alcohol. Muchas veces llegué a casa alcoholizado, borracho, y bueno, disimulando para que mi madre no se dé cuenta, llegaba y me acostaba. Pero ese vacío no se iba llenando, ese vacío se iba haciendo más grande. Hasta que en un momento me sentía tan vacío, tan sucio, y tenía esa necesidad. Si bien cuando yo era pequeño, tendría unos 5 o 6 años, recuerdo que mi madre me llevaba a una iglesia, porque ella congregaba ahí, una iglesia conocida,
Cutralcó. Y bueno, llegamos a ese lugar y yo siempre me llamaba la atención el poner la monedita en la ofrenda y había algo. La palabra dice que Él nos escogió desde el vientre de nuestra madre. Cuando nos estábamos formando, Él ya nos tenía predestinado para algún ministerio, para algo. Y hoy el Señor me ha levantado como evangelista por su gloria y por misericordia y por su amor. Y bueno, y siempre había algo de pequeño. Entonces, cuando yo voy creciendo, mi mamá por distintos motivos tal vez dejó de congregarse. Y bueno, yo fui llegando a la adolescencia, me olvidé de lo que era Dios y me olvidé. Y una pregunta, ¿qué crees que lo que te llevó a vos, pues siempre de caer en el alcohol, la droga, siempre hay algo de por medio, tal vez un abandono de padre, problemas en el hogar? ¿Qué es lo que te llevó a vos a involucrarte en el tema del alcohol, el poder refugiarte en esto? ¿Qué es? Si bien, como te decía al principio, o sea, mi madre siempre estuvo, ella trabajó, pues somos dos hermanos y ella trabajó siempre para darlo lo mejor. Pero como decís vos, ¿cuál fue el vacío que me llevó cuál fue la motivación que me llevó a buscar estas cosas? Fue que yo necesitaba buscar el cariño, digamos, de papá. Si bien mi padre venía cada 15 días, cada 20 días, porque él trabajaba afuera, y eso fue lo que yo veía en otros chicos, que llegaba su padre al mediodía a comer a casa y los abrazaban, y por hecho Dios sanó mi corazón y bueno, pude después comprender que si mi papá tampoco trabajaba, por ahí era. Pero hay momentos que no todo es trabajo. Hay familias que hoy están, hay jóvenes que hoy están en la misma situación que estuve yo. Ellos están pensando, bueno, mi padre gana buen sueldo, tiene buen dinero, tenemos buen momento adquisitivo, pero eso no llena el vacío que uno necesita. Y por ahí busqué digamos, la parte paternal, ese vacío que había, y bueno, buscar el refugio en amigos, en compañeros que puedan suplir, y no llenaban ese vacío, parece que se hacía más grande. O sea que lo que contás es que te llevó esto a caer en el alcohol, a refugiarte, por decirlo así, era la falta de tener un padre, la falta de que alguien te aconsejara, tal vez estuviera con vos. Eso te llevó a entrar en el vicio, en ese problema de poder llenar ese vacío, como decías, en el alcohol, en los placeres que ofrece este mundo. Sí, eso fue uno de los motivos. Y otra que también el joven, cuando uno es joven, imagínate a los 15 años, cuando yo iba a la escuela y salía de la escuela y era no volver a casa, era irme 3, 4 horas con mis amigos. Y la libertad, lo que uno le llama libertad, el poder decir, bueno, no tengo mi padre que me controla, y bueno, mi madre está trabajando y hacer lo que yo me sentía libre, pero a la vez me estaba, digamos, perjudicando. Y bueno, eso fue lo que me llevó a mí a cometer esos errores, lo cual yo creía que estaba haciendo bien. Y como te decía al principio, ¿por qué me reflexionaba? Me comparé cuando leí el pasaje en la Biblia de Saulo, porque dice que nadie se atrevía a predicarle a Saulo, nadie quería predicarle a Saulo de Tarso. Él era un hombre que perseguía a la iglesia y él se creía que estaba haciendo las cosas bien. Y bueno, yo también creía que estaba haciendo las cosas bien. Muchas veces veía así las iglesias y yo decía, estos canutos, decía yo, esta gente, yo nunca voy a estar como estos locos, decía. Pero llegó el momento que Dios trató con mi vida. Saulo iba camino a Damasco, dice, y bueno, Dios le salió al encuentro. Ninguno le quería hablar de quién era Jesucristo, aunque él sabía quién era Jesús, pero nadie le quiso decir, Dios tiene una oportunidad para tu vida. A mí tampoco nadie me dijo, Dios tiene una oportunidad para tu vida. Y recuerdo aquel día cuando llego a casa, la gente, fue maravilloso porque me sentía raro ese día. Siempre el lema de nuestro encuentro era salir de la escuela
¿Cuántos años tenías ahí? 15 años. 15 años. Salir de la escuela e irnos a la casa de un compañero y ahí nos juntábamos, ahí fumábamos, ahí tomábamos, las damas Juana de vino se hacían pocas. Y bueno, y muchas cosas, planificábamos bailes, jodas, como le dicen los jóvenes. Y aquel día me sentí muy raro. Había algo que ya había comenzado dentro de mí y bueno, comencé, ese día le digo, hoy no voy a ir a compartir con ustedes, hoy me voy a casa. Cuando llego a mi casa, mi mamá no estaba, no había nadie, así que voy al baño. Cuando entro al baño, me miro en el espejo del botiquín y pude ver que mi rostro no era mi rostro. Después lo veía en las películas y decía, así me vi yo, porque cuando esas películas, cuando se le cae la piel y que pasan, que la ciencia ficción, yo me veía en el espejo que se me estaba cayendo la piel y yo decía, me tocaba y no tenía nada, me veía horrible, feísimo, y no entendía qué me estaba pasando. Me lavé la cara y ahí me quebranté. Hay una fuerza que trabajó en mí, había un poder que estaba trabajando en mí desde adentro y comencé a vomitar. Abrí la tapa del inodoro urgente y algo que me limpiaba y no podía parar de hacer esto hasta que como que quedó vacío algo dentro de mí, todo mi cuerpo. Y a la vez lloraba mucho. Entonces tiré la cadena, bajé la tapa del inodoro, me senté, agarré el cigarrillo, el atado. Cuando voy a prender un cigarro, nunca había sentido tanto asco por alguna cosa. El olor era un olor que no lo podía soportar. Entonces yo, sin saber lo que había trabajado en mí, sin saber que lo que había trabajado en mí era el Espíritu Santo, lo que había llegado a mi encuentro era Jesucristo, dije, esto me está haciendo mal. Así que rompí el atado de cigarrillo, lo tiré y me lavé la cara, pero no me quería mirar al espejo. ¿Sentiste algo especial ese día? Sentí algo, pero tremendo, algo que parece que me estaban limpiando y a la vez me consolaba yo porque como que descansaba en cada lágrima que salía de mi rostro. Y cuando me miro nuevamente al espejo parece que me habían hecho un maquillaje como para entrar en escena en una película, porque estaba resplandeciente, algo precioso. Ahora nos hemos quemado un poquito con el sol y bueno, eso ya venimos de descendencia morocha, dije. Así que, pero ese día fue un maquillaje que me hizo el Señor, pero desde adentro hacia afuera. Fue algo tremendo, una limpieza, y por eso yo me veía como el apóstol Pablo llegó al camino del Señor, tuvo que salir el Señor al encuentro, tal vez por ser medio cabezón, y bueno, a mí nadie me predicó y el Señor me trató en el baño de mi casa, trató conmigo, rompió esas cadenas, rompió esas ataduras y llenó ese vacío que por sobre todas las cosas, que era lo que no podía llenar yo. Y pasa esto, salgo del baño, nunca tomaba té, me dieron ganas de tomar té, pongo la pava, preparo un té, suena el teléfono en la casa de mi mamá, atiendo y dice una señora, hola Ariel, dice, y yo era recortante, así le digo, no está mi mamá, le digo. Dice, no, llamo para hablar con vos, dice, el Señor me ha marcado y me ha indicado que te invite a una iglesia donde voy yo. ¿Querés ir? Bueno, le digo, me salió adentro, cuando yo en una oportunidad he dicho, yo nunca voy a andar como estos locos. Claro. Y bueno, al llegar a aquel lugar, me acuerdo, me hicieron sentar adelante, temblaba todo mi cuerpo, pero ahí fue cuando recibí a Cristo en mi corazón. Si bien Dios había tratado en el baño de mi casa, el Espíritu Santo, ahí comprendí que esa fuerza, ese poder que había limpiado todo mi ser, que me había limpiado, que me había hecho llorar, que me había sentido, me había llenado ese vacío. ¿Sentías que claro, Dios había llenado el vacío? Ahí comprendí cuando estaba en la iglesia que había sido el poder del Espíritu Santo. Y ahí arrancó mi vida. Mis 16 años los cumplí dentro del Evangelio, y hasta el día de hoy he avanzado con pruebas, con luchas, con dificultades, viendo cosas lindas, experiencias feas, experiencias lindas. Son más las experiencias lindas, porque como decía, a veces las pruebas te ayudan
como decías al principio, cada prueba que pasamos nos ayudan a tener victoria, porque todo nos ayuda para bien, decías al principio. Y bueno, todo lo que yo viví dentro y he vivido hasta ahora dentro del Evangelio me ayudó a madurar y a crecer en lo espiritual. Y bueno, esa es parte de mi testimonio, cómo llegué. Nadie se atrevió tal vez, o hasta algunos tíos decían, este no va a cambiar nunca, porque después me enteré que decían, cuando me vieron entregado al Señor, mi vida cambió mucho. Y tu entorno familiar, contalos cómo también, yo creo que empezó a cambiar también a verte, cómo Dios estaba transformando, cambiando tu vida. Seguramente familiares empezaron a decir ¿qué es lo que le pasó a este loco, por decirlo así? Muchos me decían, este está loco y este se metió se va a volver loco. En una oportunidad, mi mamá, sabiendo lo que era el Evangelio, yo hice un pacto con el Señor. Sin saber lo que era un pacto, yo le dije, Señor, porque por mi rebeldía yo ya había repetido 2 años en la escuela y era el último año que me daban la oportunidad de terminar de seguir. Y ahí fue cuando le dije, Señor, yo no quiero repetir más. ¿Qué es lo que es un pacto? Contale a la gente, porque tal vez hay gente pactar con el Señor o que Él haga un pacto es decirle, Señor, a partir de ahora yo voy a dedicar mi vida en esta área, pero yo quiero que tú me respaldes en esto. Entonces, ¿qué le dije al Señor? Le digo, yo necesito voy a estudiar, me voy a dedicar al estudio, voy a pasar de año, pero me tienes que ayudar, dame sabiduría, dame inteligencia, dame memoria, despierta eso en mí, pero a cambio de eso, Señor, yo voy a escudriñar tus escrituras, me voy a meter en tu palabra, voy a saber lo que tú me enseñas ahí. Y mi mamá me decía, vos te vas a volver loco, porque le dedicaba varias horas por día a la palabra, leyendo, a veces leía y no entendía, lo dejaba, después Dios me mostraba y me revelaba lo que Él me quería decir, y cuando llegaba fin de año, los boletines excelentes, y bueno, así pude ir viendo la mano de Dios a favor de mi vida. Cambió ya mi carisma, empezó a moldear mi carácter, porque Dios no te cambia el carácter, Dios ya te dio un carácter, a unos más fuertes, a unos más suaves, pero Dios lo que hace es moldear el carácter para que se acondicione a una vida nueva. Y Dios moldeó mi carácter y yo creo que hoy también Dios quiere hacer eso con los jóvenes. Dios quiere que tengamos un encuentro con Él. Si muchos jóvenes están teniendo la oportunidad de poder que se les anuncie el Evangelio, que se les anuncie lo que es las cosas de Dios, y hay otros jóvenes que están pasando la situación que yo viví en aquel tiempo, pero hoy si están viendo este programa, les quiero decir que Dios tiene una oportunidad, que ese vacío que no pueden llenar con nada lo van a buscar por muchos lugares y no lo van a poder llenar. El único que tiene ese poder y la sustancia para llenar ese vacío se llama Jesucristo. A través de su Espíritu Santo, Él llena lo que nosotros muchas veces no podemos llenar con nuestra fuerza. ¿Hace cuánto tiempo ahora ya que Dios trató con tu vida? ¿Hace cuánto tiempo ya dejaste de sufrir, por decirlo así? Contarle a la gente que es Dios, ha bendecido tu familia, tus hijos, no sé si te has casado, si tenés esposa. Contarle a la gente, porque la gente siempre quiere saber después que uno acepta a Jesús. Nosotros siempre le predicamos de aquí y le decimos que cuando uno acepta a Jesús las cosas van a cambiar. Así que contarle a la gente cómo es el cambio que hoy Dios está haciendo en tu vida y las bendiciones que estás recibiendo de parte de Dios. Bueno, después de empezar a caminar con el Señor, como estar tomado de su mano, como decimos, fue una bendición porque mi vida fue cambiando, comencé a tener nuevas amistades. En una oportunidad me encontré con mis amigos y le digo, no voy a poder compartir más lo que hacíamos con ustedes porque estoy caminando en las cosas de Dios. Y algunos me aborrecieron y otros dijeron, qué bueno, dice, algún día nosotros vamos a llegar, no te apartes nunca. Mirá lo que me dijeron. O sea que había también en ello un vacío. Pero siempre con mi testimonio
les prediqué a estos jóvenes siempre mostrándole que en Cristo había una nueva vida. Entonces toda mi familia, todos empezaron a ver el cambio, porque no solo con palabras, sino con nuestra vida, con nuestro hecho. Pablo dijo, somos carta leída, de todo el tiempo la gente nos está mirando, y no porque la gente nos está mirando, sino porque primeramente agradamos a nuestro Dios. Y bueno, eso fue un transcurrir. En el camino, teniendo unos 18 años, hubo unas pruebas ahí, porque siempre va a haber una prueba, una lucha y desafíos. Y bueno, como joven, todo joven siempre se enamora, así que me enamoré y me puse de novio con una joven, concurríamos a una iglesia. Pero ahí está el problema cuando uno no quiere hacer la voluntad de Dios, cuando uno quiere hacer lo que uno siente y lo que uno dice, me parece que voy bien por este lado, creo que lo que estoy haciendo está bien, si Dios permitió que yo esté con ella, decía yo, es porque Dios. Y no eran los planes de Dios. Y bueno, tuvimos un noviazgo de varios tiempos y luego nos unimos, no nos casamos, sino que nos juntamos. Y fue un sufrimiento porque más allá de que nos llevábamos bien, Dios nos separa. Lo pude entender después que Dios nos había separado. ¿Por qué? Porque estuvimos en un periodo de aproximadamente 8 meses apartados de Dios. Entonces, ¿qué hace eso? Que no tengamos la cobertura de Dios. Cuando no tenemos la cobertura de Dios, pueden suceder muchas cosas. Los matrimonios se dividen, los hijos se descontrolan a los padres, muchas cosas, se cierran las puertas de bendición, las puertas de trabajo, muchas cosas pueden suceder sin la cobertura de Dios. Y bueno, nosotros con esta joven nos apartamos del Señor, dejamos de congregarnos, dejamos de buscar las cosas de Dios, dejamos de pedirle al Altísimo. Y bueno, aquel día fue cuando llego del trabajo y no la encontré en casa. Hasta nunca supe el motivo, nunca me quiso decir por qué fue una división, ¿no es cierto? Se destruyó eso que se había formado, la cual hablé con sus padres, y bueno, quedó todo ahí, quedó ella por su lado, yo por el mío. Y esa fue la lucha más fuerte que tuve, por haber descuidado las cosas de Dios. Entonces, Dios me restaura nuevamente, llego muy dolorido, había entrado como en un estado depresivo, donde fui levantado, restaurado por el Señor nuevamente. Y como decías al principio, cuando todo nos ayuda para bien, Dios permitió, más allá de mi desobediencia, que yo viviera eso, porque después de esa restauración Dios me levanta como evangelista. O sea, soltero, sin compromiso, solamente un compromiso con Dios, restaura todo lo que Él había hecho en mí y me levanta como evangelista para su reino. Y ahí comienza una vida nueva, una vida diferente. O sea, hubo 2 etapas en mi vida. La etapa de mi juventud, cuando acepto a Cristo, hasta el momento que viví en esa prueba, que yo pensaba que era la voluntad. Y hoy le quiero decir a los jóvenes que por ahí están transando, que están caminando en un noviazgo, que preguntemos al Altísimo, a nuestro Señor, si es la voluntad de Dios. Puede ser que digamos en nuestro interior, sí, esta es mi compañera, pero a veces no es la voluntad de Dios. Y fue el error que yo cometí, creyendo que era lo de la voluntad de Dios, y bueno, pagué las consecuencias, sufrí mucho y entré en un estado depresivo. Y he visto en este tiempo muchos jóvenes que se quitan la vida porque se lo dejó la novia, porque lo dejó el novio, y ese vacío Dios lo tiene que llenar. No permitirte, quiero decir, joven, si estás ahí mirando, que el único que tiene la perfecta voluntad y que no le va a errar nunca se llama Jesucristo. Pedirle a Él que te dé la guía para no equivocarte. Yo me equivoqué, pensé que esa era mi compañera y Dios permitió que eso se rompiera porque Él tenía preparado. Hoy tengo 2 hijos, una esposa preciosa, la que yo siempre le digo, vos fuiste la enfermera que Dios puso, el médico de los médicos que se llama Jesús, te puso a vos como enfermera para ayudar a cicatrizar y a sanar esas heridas que habían en mí. Nos casamos, tuvimos la oportunidad maravillosa de poder casarnos ante el altar, fuimos bendecidos. Hoy tenemos 2 hijos, uno de 8 y una niña de 4 años.
fuimos totalmente bendecidos y hoy no puedo decir nada. En todas las pruebas y las luchas Dios me hizo madurar, crecer, y bueno, hoy mi familia me entiende, hoy sabe lo que soy en el Evangelio, no por hablarle, sino por el testimonio de que yo he podido dar, los vecinos, todos, o sea, donde yo camino saben quién soy, y bueno, mucha gente que me conoció en los deleites, en los placeres de este mundo, me conoció y hoy ve que soy cristiano, que estoy caminando en las cosas de Dios, y bueno, qué bueno. Así que eso me llena de gozo. Y bueno, fue compararme con el apóstol Pablo. Sí. La verdad que hemos tenido un testimonio muy lindo, se los ha pasado el tiempo rapidísimo. Y bueno, te dejamos ahí las cámaras, que puedas saludar a alguien, una palabra que puedas darles también en breves minutos. Ya estamos con el tiempo ya cumplido, así que te dejamos las cámaras para que puedas decirlo. Si bien decíamos al principio, yo tenía un vacío, ese vacío lo llenó el Señor. Hoy le quiero decir a los jóvenes y adultos, a todos que están mirando, tal vez hay algún niño que está sintiendo esa soledad, ese vacío, que el único que puede llenar ese vacío se llama Jesucristo. El único que puede sanar nuestras heridas se llama Jesucristo. Y es por ese motivo que nosotros hoy predicamos el Evangelio, porque conocimos un día al dador de la vida, al que da la vida eterna. Así que vos que estás mirando, vos que estás siguiendo este programa, quiero decirte que si hoy estás pasando un momento de soledad, un momento de vacío en tu interior, el único que puede sanar y llenar ese vacío se llama Jesucristo. Date la oportunidad y dale la oportunidad al Señor, porque Él dice que está a las puertas y está llamando. Si nosotros le abrimos nuestro corazón, Él entra, y cuando Él entra hace cosas preciosas. Así que quiero saludar a todos los que están mirando, a los conocidos, a los que no me conocen, pero les quiero decir que la paz del Señor esté sobre su vida, que la presencia de Dios invada su corazón y que llene ese vacío que hoy tal vez está lastimando muy profundo en su interior. Que Dios les bendiga y gracias por la oportunidad. Bueno, muchas gracias, Ariel, por compartir lo que Dios ha hecho en tu vida. La verdad que ha sido de mucha bendición. Bueno, hacemos el segundo corte publicitario y luego volvemos con el Restaurador TV. Jorge Navarrete Servicios, movimientos de suelo, demoliciones, excavaciones, obras civiles e industriales, limpieza de siniestros, incendios, derrumbes, etc. Alquiler de equipo. Córdoba 1000, Plaza Wincul, teléfono 0299-4860-318. It's my time, it's my life. I can do what I like. For the price of a smile, I got a ticket to ride. So I keep living, 'cause it feels right, and it's so nice, and I Estación de servicio YPF Full. Contamos con servicios de combustibles, GNC y servicio de gomería, y un espacio para disfrutar de comidas rápidas, calientes y frías, con servicio Wi-Fi. Aceptamos tarjetas de débito y Credit Ken. Estación de servicio YPF Full.
ubicada sobre Ruta 22, kilómetro 1324 de la ciudad de Plaza Huila. Dejemos de pensar que ahora es diferente. Entramos al último bloque del Restaurador TV. La verdad que hemos tenido un programa muy lindo donde Ariel vino a contar su testimonio, donde Dios trató con su vida en su adolescencia, tal vez por la falta de un padre que le brindara el afecto, un consejo, un abrazo, un aprecio. Él se dedicó y cayó en el vicio del alcohol, en los placeres que ofrece este mundo que hoy está al alcance de los adolescentes, pero Dios siempre tiene un propósito con cada persona y bueno, Él trató con la vida de Ariel y lo transformó, lo cambió, lo restauró. A la edad de 15 años Él empezó a tratar con su vida. También lo puede hacer contigo, así que a través del testimonio queremos compartir que todo es posible en los caminos del Señor. Así que ha sido una bendición el poder compartir con Él ese hermoso testimonio que los compartió hoy en este día con todos nosotros. Al comienzo del programa teníamos una frase para reflexionar que los decía: mientras el tímido reflexiona, el valiente triunfa y vuelve. Ariel los contaba que en su vida muchas veces fracasó, pero el fracaso, como decía al comienzo, siempre los lleva al triunfo. Grandes inventores, podemos decir científicos, crearon algo y tal vez que hicieron un prototipo de algo y siguieron insistiendo y fue fracaso tras fracaso hasta poder lograr eso lo que ellos anhelaban, ese objetivo. Y nos damos cuenta que la vida siempre es así, siempre, nadie nació sabiendo, siempre los vamos a equivocar. Lo importante es que no te quedes en el fracaso, sino que puedas ir más allá y que puedas decir, bueno, por este camino fui, trompecé, caí, voy a ir por este camino. Así que si tenés que tomar una decisión, tenés que tomarla ya, porque la reflexión dice, mientras el tímido reflexiona, o sea, pasa el tiempo, dice, el valiente va y triunfa y vuelve. Creo que el tiempo en el que estamos viviendo necesitamos de valiente, de persona que accione su fe y que pueda hacer realidad su sueño. Muchas personas soñamos y deseamos que Dios los bendiga, que Dios haga cosas con nuestras vidas, pero tal vez al ser tímido y estar esperando de que eso suceda, nunca va a venir. Cuando tengas un sueño, no preguntes, sino hazlo y punto. Tienes que seguir hacia adelante. Así que esta era la frase para reflexionar. La verdad que hemos tenido un programa muy lindo. Las líneas para poder comunicarte con nosotros, el número del canal es el 48 61 843 o el número de celular también para poder comunicarte con nosotros es el 155 157 374. Ahí te podés comunicar con nosotros y comentarnos cómo estamos entrando a tu hogar, si estamos siendo motivo de bendición. Ha sido una bendición el poder entrar a tu casa trayéndote palabra de Dios y este hermoso testimonio. Así que no